Digamos que hablando a título de experiencia en la universidad, las herramientas son muy básicas actualmente. Eh, no hay, pues los medidores básicos con los que cuentan los propios equipos. La mayoría de los equipos de aire acondicionado, pues digamos que estoy hablando en este caso de equipos de aire acondicionado, cuentan es con un sensor de temperatura en zona para, digamos, controlar básicamente el encendido y el apagado del equipo. Eh, o su propio pues, modo de operación. Hay diferentes sistemas de control y él definirá pues, su modo de operación con base en esa temperatura. Eso es básicamente, son muy sencillos. Sin embargo, recientemente digamos que tratando de mejorar el desempeño de estos equipos, de resolver problemas también de funcionalidad, de confiabilidad de los equipos, porque digamos que se dañaban frecuentemente o no se lograba satisfacer las necesidades de los usuarios adecuadamente. Teníamos en este momento la universidad pues tiene un certificado de carbono neutro, digamos, hace unos reportes de sostenibilidad anual muy importantes y los sistemas de aire acondicionado, digamos, se volvieron un punto importante para dentro de estos reportes, ya sea tanto por el consumo de energía como por el uso de los refrigerantes que ya había mencionado. Entonces, basados en esta problemática, en esta preocupación que tenía la universidad y, y que anualmente estábamos renovando unos contratos de mantenimiento muy grandes con empresas muy reconocidas del sector, queríamos pues entonces cómo mejorar ese desempeño, cómo mejorar ese desempeño para reducir el impacto, para mejorar la satisfacción de los usuarios y cómo los contratistas podían llegar a contribuir en eso. Entonces revisamos precisamente todos esos requisitos de mantenimiento de contratos y encontramos pues que había mucha disparidad en cómo lo hacía una empresa y otra, no había uniformidad, no se recogían realmente los datos que se necesitaban. Y entonces, actualmente en algunos equipos, en un porcentaje importante dentro del campus, se instalaron algunos sensores Hello de Intelmotics que permiten entonces ya la gestión remota de los equipos. Generalmente lo que sucede en cualquier oficina o en una casa, en los sistemas de aire acondicionado, es que el usuario llega a esta zona y tiene acceso al termostato, al dispositivo que le permite definir la temperatura de esa zona. Y entonces depende de la ropa que lleve, de su estado de ánimo, de la actividad que esté realizando, de su género, en fin, de muchas cosas, él va a poner la temperatura o más alta o más bajita. Y eso entonces lo que encontrábamos principalmente era que cuando la temperatura de confort en una ciudad como Medellín está alrededor de los 23 grados centígrados, la mayoría de la gente ponía los equipos de aire acondicionado a 17, 16 grados centígrados y no le importaba ponerse una chaqueta, dos chaquetas, o se alejaban del aire y entonces no le importaba que estuviera haciendo frío en una parte y ellos se hacían más lejos. En fin, y dejaban la puerta abierta que para que no se enfriara tanto a pesar de que la habían puesto a 16. Entonces ya con este tipo de dispositivos le quitaríamos el control al usuario para definir la temperatura, digamos en aras de tener una satisfacción en términos generales y no en términos particulares. Dejamos una sola temperatura que se controla remotamente. Se puede programar, es también muy común que en los salones de clase, donde hay equipos de aire acondicionado, entonces el docente sale del salón y se le olvida apagar el aire acondicionado. Entonces también se puede gestionar que se enciendan o se apaguen remotamente o inclusive se montan con una base de datos de la programación de los cursos y entonces el equipo se prende y se apaga
si en ese momento hay o no hay clase. Si, por ejemplo, no hay clase, entonces también hay otro sensor que permite detectar la presencia de personas, y si hay clase, pero finalmente no hubo clase en ese salón, al cabo de unos minutos, si el sensor de presencia detecta que no hay nadie, pues el equipo también se apaga. Finalmente tiene un sensor también de medición de consumo de energía, y entonces eso, a pesar de que hoy en día nos puede servir es más como una contabilidad, en un futuro, estaba mencionando que nos puede también servir como un indicador de mantenimiento. Generalmente los equipos de aire acondicionado y refrigeración eh, tienen dos intercambiadores de calor, el evaporador y el condensador, y cuando estos intercambiadores siempre están recirculando aire, cada uno de ellos tiene un par de ventiladores, y, y esa recirculación de aire constante todo el tiempo recoge polvo, todo tipo de contaminantes que se depositan en los intercambiadores, y con el tiempo obstruyen el flujo de aire. Esa obstrucción del flujo de aire, ¿qué hace? Que el equipo salga de su condición de operación óptima y empiece a consumir más energía. Entonces, ese medidor de consumo de energía sería estratégico para implementar un plan de mantenimiento. Yo podría saber el equipo cuando está muy sucio o está muy limpio, en función del consumo de energía. Lo que pasa es que ahí tiene un reto muy importante hacia adelante, y es cómo correlacionar eso. Todos los equipos consumen diferente cantidad de energía, todos los equipos, digamos, reaccionan de manera diferente a esa situación, por ejemplo, en los condensadores y evaporadores. Puede que el consumo de energía en algún momento también aumente, disminuye, ya no sea por ese factor, sino por otro, puede ser por una fuga de refrigerante, pero ese ya sería otro reto adicional, de implementar algún otro tipo de sistema de detección que permita verificar cuando un equipo tiene buena o baja carga de refrigerante. En fin, pero por ahora, este medidor, que es relativamente sencillo y fácil de instalar, nos permite entonces nos podría permitir tomar decisiones respecto al mantenimiento de los equipos de aire acondicionado. Y eso, pues, digamos que lo estamos empezando a implementar hoy en día.